Muy bien, compañeros, como les comenté en el video anterior, vamos a revisar en esta ocasión el examen y las respuestas correctas del mismo. Básicamente el examen está compuesto por una parte de marque con X, una parte de respuesta breve y dos ejercicios prácticos donde utilizábamos primero un transistor PNP y calculábamos su punto de operación para diferentes betas y luego tomábamos un amplificador con un transistor BJT tipo NPN y calculábamos su equivalente en pequeña señal. Entonces vamos a empezar con la parte de respuesta breve. La pregunta uno: se dice que un transistor bipolar de tipo NPN está en saturación cuando, recuerden, para que un transistor bipolar esté en saturación debíamos cumplir que la junta base de emisor estuviera activa, es decir, necesitamos al menos 0.7 voltios entre base y emisor. Y también para que esté en saturación, recuerden, si tenemos, si dibujamos acá nuestra ecuación característica, recuerden que era algo más o menos así. Vamos a exagerar un poco esto. Ajá. Aquí teníamos la región de saturación y aquí teníamos la región activa directa. Y recuerden que para estar en saturación, básicamente la junta, por así decirlo, si tenemos nuestro transistor NPN, nosotros queríamos que esta junta estuviera polarizada en directa y que esta junta, pues al menos también lo estuviera. Es decir, que el voltaje en la base fuera mayor que el voltaje en el colector. Por lo tanto, la pregunta uno, la respuesta correcta es la C. Muy bien. Pregunta 2. ¿Por qué se considera el transistor bipolar? Perdón, ¿por qué se considera que el transistor bipolar debe estar en el modo de operación activa directa en la mayoría de las aplicaciones de amplificación? Pregunta A dice porque estamos hablando ahora de activa directa. Ajá. Recuerden, pregunta, la respuesta dice porque en este modo de operación su funcionamiento es como una resistencia variable. Recuerden que funcionaba como una resistencia variable en la región de saturación y no en la región activa. B, que era la respuesta correcta porque su comportamiento en este modo de operación es como una fuente de corriente constante, básicamente. Es lo que podemos ver acá, ¿verdad? Una vez que estamos en la región activa directa, cambios en V colector emisor no generaban cambios en nuestra corriente de colector y eh, el transistor se comporta como una eh, una fuente de corriente constante. Recuerden que el hecho de que sea una fuente de corriente constante es lo que nos permite calcular la transconductancia, que es un parámetro muy importante para el análisis en pequeña señal, es decir, en el análisis de amplificadores. Dice C porque en esta operación es fácil ajustar la corriente que fluye, ajustar la corriente, la corriente que fluye por el circuito. Ajustando el voltaje colector-emisor, recuerden que esto no es cierto, porque si estamos en la región activa, cambios en el voltaje colector-emisor no producen idealmente cambios en la corriente del colector, aunque recuerden que en la realidad el efecto Early, que es una de las preguntas siguientes, eh, hace que cambios en VCE se reflejen en un pequeño cambio en la corriente de colector.
Bien, ¿qué significado podría tener el parámetro beta en el transistor bipolar? Básicamente, opale, básicamente, I de colector es beta veces I de base, ajá, y con eso pues ya es obvia esta respuesta que beta es una ganancia de corriente entre la corriente de la base y la corriente del colector. Una ganancia entre la corriente del emisor y la corriente del colector, no, ¿verdad? Parámetro de fabricación que da la razón de las áreas entre la base y el emisor, entre la base y el emisor colector, recuerden que no. Esa parte física del BJT se describe en las primeras páginas de la sección 5. Aquí lo tengo conmigo. Vamos a ver. Básicamente en la sección 5.1 del capítulo 5 del libro Cedra, versión 5, la quinta edición de circuitos microelectrónicos de Cedra Schmidt. Por último, ¿es un parámetro que indica la razón entre los niveles de dopante, el colector y el emisor? No, tampoco. Pregunta 4. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones puede considerarse como verdadera para el transistor bipolar? La corriente del emisor y la corriente del colector son iguales. Recuerden que esto no es cierto. De hecho, la corriente del emisor es alfa veces la corriente del colector. Perdón, la corriente del colector es alfa veces la corriente del emisor. Disculpen ahí la confusión. La corriente IS de un transistor bipolar es inversamente proporcional al área del mismo. Eventualmente, eh, por el contrario, es directamente proporcional a ella, por lo que esto tampoco es cierto. El modelo eléctrico del transistor, al ser NPN o PNP, siempre se analiza como dos diodos en direcciones opuestas. Eso tampoco es cierto. Recuerden que gastamos bastante tiempo eh, tratando de describir cómo era que se producía la conducción de corriente en un transistor NPN, que no tiene nada que ver, por ejemplo, en la región activa directa con dos diodos en serie. Y por lo tanto, la respuesta correcta es directamente proporcional. La respuesta correcta es la C. Perdón, la D, muchachos, disculpen, ya estoy con un poco de sueño. Son casi las 11:30 en este momento. Pregunta 5 dice: el efecto Early en un transistor bipolar puede describirse como: dos puntos. A. Un modelado dado por el movimiento de cargas en el transistor que se traduce a corriente de fuga. Pues no. Una variación indeseada de la corriente del colector dada por variaciones de VCE. Básicamente eso es justamente el efecto Early. Si quieren una explicación un poco más detallada del efecto Early, consulten la página 399, sección 5.2.3 del capítulo 5 del Cedra. Una variación del voltaje de activación del transistor, tampoco. Y todas las anteriores, pues menos. Pregunta 6, perdón. ¿Cuál de las opciones representa un transistor bipolar polarizado en activa directa? Recuerden que si teníamos un NPN, básicamente vamos a verlo acá. Ajá, eso está en la presentación, es exactamente el mismo dibujo de la presentación del BJT. Y básicamente este es el dibujo correcto, ¿verdad? Tendríamos que tener la junta emisor base
polarizada en directa, mientras que la junta base colector debería estar polarizada en reversa, que es justamente lo inverso de un NPN, y que esto es justamente lo que vamos a utilizar para resolver el ejercicio 1 del examen. Muy bien, pregunta 7, se conoce como transconductancia de un transistor A. Esta fue una de las preguntas de las tareas. La capacidad del transistor de convertir la tensión, en la compuerta de corriente, correcto. La conversión de la tensión del colector en corriente a través del canal. Esto está malo en muchos sentidos, pero principalmente por el hecho de que estamos hablando de tensión en el colector, que es un BJT, y estamos también hablando de corriente a través del canal, que es un MOSFET. La capacidad de convertir corriente que pasa por el canal de transistor en tensión en el colector, bueno, la misma idea, ¿verdad? Estamos mezclando conceptos del BJT con conceptos del MOSFET. Un parámetro que aplica solo para circuitos y no transistores, pues no, justamente la transconductancia se define para los transistores, aunque también se podría definir para otro tipo de circuitos. Se le conoce a la tensión de umbral, perdón, esto lo hablamos en clase, lo recalcamos, lo redijimos, que la tensión de umbral, VTH, y no es el voltaje de Thevenin, ¿verdad? Es el voltaje de activación del transistor MOSFET. Voltaje del colector, no tiene sentido hablar del voltaje de colector para un transistor MOSFET. Voltaje que se coloca en el cuerpo del transistor para que transicione de la zona de corte a la zona de triodo, tampoco tiene mucho sentido. Ninguna de las anteriores no, porque la correcta era la C. Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al transistor MOSFET es completamente cierta? Vamos a ver, el MOSFET es un dispositivo de 4 terminales, es cierto. La fuente y el drenador son terminales intercambiables. Recuerden que esto en clase yo dije que todos los transistores tenían 3 terminales, y en la filmina siguiente, así justo después, recordamos que, bueno, la filmina en ese momento nos dijo que no, que el MOSFET era de 4 terminales, y en ese momento yo tuve que reivindicarme, o como sea que se dice, y yo esperaba que tal vez mi error les ayudara a recordar eso, que esto es cierto, ¿verdad? La fuente y el drenador del MOSFET son terminales intercambiables, eso también lo hablamos y era cierto. Modo de operación de saturación, el canal del MOSFET se deforma, eso lo hablamos también en su momento, eso es lo que llamábamos efecto de modulación de canal o eh, acortamiento de canal o estrangulamiento de canal, como quieran llamarlo. Por lo tanto, todas las anteriores afirmaciones son correctas. Se dice que un transistor MOSFET del tipo PMOS está en saturación cuando, recuerden que el truco, al igual que para el PNP, entre PNP y NPN, el truco es darle vuelta a las igualdades. Entonces, si fuese un transistor NMOS, nosotros deberíamos, para estar en saturación, recuerden que, a diferencia, y esto también lo comentamos bastante en la clase cuando dijimos que el transistor MOSFET, a diferencia del BJT, a la región activa directa del BJT se le llama región de saturación en el MOSFET. Recuerden. Y a esta región le llamamos la región lineal o de triodo. Entonces decíamos que para estar en la región de saturación de un NMOS, VGS debería ser mayor a VTH y VDS debería ser mayor a VGS menos VTH. Recuerden que cuando eran iguales le llamamos a VDS de saturación, y que lo único que teníamos que hacer para recordar las relaciones con el PMOS era darles vuelta a los signos de igual o mayor o igual o menor. Por lo tanto, esta era la respuesta correcta. Muy bien. El ejercicio de respuesta breve, por así decirlo, consistía en dibujar un transistor NMOS e identificar
las cuatro terminales. Aquí había una pista para esto de aquí arriba, ¿verdad? La pregunta, esta. Ópale. Bueno, básicamente había que dibujar un transistor NMOS, recordar que las zonas de las regiones activas eran del tipo N o eran un semiconductor N dopado o más dopado de lo normal. Teníamos un substrato P, teníamos dióxido de silicio como aislante entre el gate y la región a donde íbamos a formar el canal. El gate estaba hecho de polisilicio. En el, al principio se consideraba que era metal, por lo que si pusieron metal igual les di los puntos. Importante, mucha gente en esta ocasión confundió el largo con el ancho del canal. Recuerden, este es el largo y es uno de los parámetros más importantes. Y el ancho del canal tiene que ver con la profundidad del elemento. Si hicieron un dibujo como este que estoy tratando de hacer acá, pues también tuvieron todos los puntos. Ujú, muy bien. Y con eso concluimos la revisión de las secciones de respuesta breve o marque o selección única, perdón, del examen. Y ahora vamos a entrarle a los ejercicios. Entonces por acá tengo una copia. Vamos a ver. Segundo examen, aclaraciones. Ok. Básicamente este es el mismo examen. Vamos a ver. Aquí Reinaldo me comentó que ustedes no existía respuesta posible, ¿verdad? Y que él les dijo que se podía abstraer del formulario adjunto, que era... Aquí me comenta otras cosas. Básicamente aquí lo tenemos, ¿verdad? Incluso teníamos las relaciones por acá. Saturación del PMOS. Había que simplemente tomar esto. Vamos a ver, cerremos aquí, cerremos acá, cerremos acá, cerremos aquí. Ok, y veamos el ejercicio número 1. Dice, considera el transistor PNP de la siguiente figura con beta igual a 50. Se calcule IC, IB, IE y RC para VC igual a 5. ¿En qué región de progresión se encuentra el transistor? Y 2 puntos por cada corriente calculada correctamente. Y 2 puntos por RC y 2 puntos más por decir en qué región operaba el transistor. A ver cómo vamos aquí de tiempo. Llevamos casi 20 minutos. Muy bien, entonces vamos a tomar esta figura. Vamos a ver. Este era un machote. Vamos a borrar esto que tenemos por acá. Ok, vamos. Ah, y vamos a ir resolviendo la primera parte o el primer problema. Vamos a ver. Problema 1. Básicamente teníamos este circuito acá. Vamos. Vale. Ok. Hacerlo un poco más pequeño porque no nos interesa tanto ver esto. Y nos decía el ejercicio. Vamos a ver.
nos decía, calcule IC, IB, IE y RC para VC igual a 5 voltios. Ok, entonces eso quiere decir que aquí habían 5 voltios, ¿verdad? Esto es el emisor, esto es la base y esto es el colector. Recuerden, esto es un PNP, ¿verdad? ¿Y cómo le entramos a esto? ¿Cómo empezamos a calcular aquí? Bueno, lo más importante era recordar, en primer lugar, que vamos a hacer la suposición de que el transistor está en la región activa directa, ¿verdad? Para que esté en la región activa directa, aquí tiene que haber una caída de 0.7 voltios o que esta junta esté polarizada en directa, ¿verdad? Y ahí está la clave. En primer lugar, sabemos por observación, perdón, por observación sabemos que V emisor es igual a 10 voltios. Y ahí está la clave. Eso era lo que teníamos que saber. ¿Por qué? Porque ahora podemos hacer una malla aquí, en donde decimos que 10 voltios menos lo que cae acá, 0.7, ajá, eso es igual a VB en primer lugar. Y además podemos decir que VB dividido entre RB es igual a IB. Entonces, eso sería igual a 9.3, sí, ¿verdad? 10 menos 0.7, 9.3, dividido entre 100K, ohms, volts, y eso es igual a 93 microamperios. Listo, ya tenemos 2 puntos. Ok, continuamos calculando IC, por ejemplo. Sabemos que IC es igual a beta veces IB, ¿verdad? Entonces simplemente es 93 microamperios por 50. Y eso, recuerden, el examen también, o en esta sección, decimos que beta es igual a 50, se me olvidó mencionarlo, ¿verdad? Pero en el examen sí está beta igual a 50. Ok, y eso nos da como resultado que IC es básicamente 4.60. Vamos a ver si lo estoy diciendo. Sí, 4.60 y... ¿Dónde están mis cálculos que se me hicieron? 4.65 miliamperios, papá. Y aquí tenemos 2 puntos más. Vamos a ir guardando en el caso de que se me pegue esto. Vamos. Muy bien. Seguimos. Cuando tenemos IC, es decir, esta corriente que fluye aquí, ¿podríamos encontrar RC? Pues claro que sí, ¿verdad? Podríamos decir, como paso 1, paso 2, paso 3, podríamos decir por medio de la ley de Ohm que VC por R, ole, VC entre RC es igual a IC, partiendo de que V es igual a I por R, ¿verdad? También podríamos darle vuelta a esto, ya que conocemos VC por el examen y acabamos de calcular IC, podríamos decir que RC es igual a VC dividido entre IC, y eso es igual a 5 voltios dividido entre 4.65 miliamperios, y RC va a ser igual a 1.075
kiloohmios. Y aquí tenemos 2 puntos más. Ok. ¿Y qué sigue? Nos hace falta calcular IE. Ópale, perdón. 4. IE es igual a beta más 1. IB, que también es igual a decir a IC más IB, que también es lo mismo que decir beta más 1 sobre beta. IC, que es lo mismo que decir, ópale, que es lo mismo que decir IC entre alfa. Muy bien. Cualquiera de estas ecuaciones o el equivalente de ellas nos hubiera dado un IE igual a... ¿Cuál usaría yo? Bueno, cualquiera de estas dos, que son las más fáciles. Ya tenemos IC, entonces tenemos IB y tenemos IC. Entonces si sumo esto con esto me debería dar todo lo que nos podría dar haciendo estos cálculos. Y eso es igual a 4.734 miliamperios. ¿Cuánto llevamos? 26 minutos, muy bien. Oh no. Vamos a ver. Vamos a echarnos el formulario que no lo necesitamos en este momento. Chao. Y vamos a ir poniendo unas hojas de más. Por el momento, por ahí vamos bien. Decíamos entonces, ya aquí tenemos 2 puntos más. Muy bien. Y ahora solo nos falta encontrar en qué región estamos. Para eso tenemos que calcular los voltajes, ¿verdad? Ya sabemos que VB es igual a 9.3 voltios. Además, por el examen sabíamos que VC era igual a 5 voltios. Y ahora VE, pues también lo sabíamos, ¿verdad? Lo sabemos porque está conectado directamente a los 10 voltios de nuestra fuente. Por lo tanto, estos son 10 voltios. Y ahora sí, ¿qué deberíamos cumplir para que nuestro transistor estuviera en la región activa directa? Básicamente, que el voltaje EV, o perdón, emisor base, estuviera seteado de forma tal que fuera mayor o igual a 0.7 voltios. Esto es cierto, en este caso es exactamente igual. Esto es verdad. Y según el libro, como nosotros lo vimos en clases, USB debería ser menor o igual a 0.4 voltios. O en una aproximación más sencilla, VC debería ser menor que VB. ¿Es esto cierto? Saber, C son 5 voltios, VB son 9.3, entonces esto, VC menos VB es negativo, entonces esto es cierto. O desde otro punto de vista, es VB mayor a VC, también es cierto. Por lo tanto, al hacer estas dos observaciones podemos concluir que estamos en la zona activa directa. Y hacer esto nos da 2 puntos más. Entonces 2, 4, 6, 8, 10 puntos ahí. Muy bien.
La segunda pregunta decía, para el RC calculado en el apartado anterior, ba, 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 ba. Con PNP, ahora cambiamos simplemente el beta. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Básicamente, tenemos nuestro circuito. Oh, 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 vamos, vamos, Word. No se me quede. Básicamente tenemos nuestro circuito. Vamos a ver cuánto llevamos. Ok, vamos. Ahora sabemos que no, ya ahora no sabemos cuál es el valor de VC, pero sabemos por el contrario. Vamos a ver. Oh, 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 oh. Bien. Sabemos que RC ahora es igual a 1.1075 kilo ohms. Ok, voy a parar aquí un momento porque siento que en cualquier momento se me va a resetear o se me va a pegar la compu. Bueno, voy a seguir mejor hasta que se pegue. Y cuando se pegue, vamos a ver, reanudamos nuestro cálculo. Ahora sí, no sabemos VC, pero sabemos RC. Y hacemos exactamente la misma aproximación. Tenemos los mismos 10 voltios en E. La base debe tener al menos 0.7 voltios. Entonces decimos que nuestro VB es exactamente igual de 9.3 volts. Lo cual implica que nuestra IC va a ser la misma. Deberíamos hacer el mismo cálculo, ¿verdad? Para obtener 93 microamperios. Y ahí tenemos dos puntos. Muy bien. Ahora, como ya tenemos V, perdón, muchachos, esto es IB. Como ya tenemos IB, entonces podemos calcular IC como beta veces IB. Y recuerden que ahora el ejercicio decía que nuestro beta, perdón muchachos, era de 100. Entonces, ahora nuestra corriente de colector, esta de acá, va a ser de 9.3 miliamperios. Y tenemos dos puntos más. Podemos calcular además nuestro VC ahora como IC por RC. Aquí tenemos RC, aquí tenemos IB y nuestro VC va a ser de 9.99910 voltios. Ok, entonces, por último, calculamos, aquí tenemos, bueno, sí, creo que sí lo pide, ¿verdad? Calcular VC. VC, muy bien. Entonces aquí teníamos dos puntos más. Y ahora nos falta IC, perdón, I de emisor, que es básicamente otra vez beta más 1, IB o IB más IC. Y eso nos da 9,393 miliamperios. Ok, y esos eran dos puntos más. Y ahora nos hacemos la misma pregunta. Tenemos V base 9.7, perdón, 9.3, V colector 10, V emisor aproximadamente 10, ok, y decimos V emisor base es mayor o igual a 0.7, la respuesta es que sí lo es, ¿verdad? Y ahora nos preguntamos, V colector base es menor o igual a 0.4 o es V colector menor a V base.
La respuesta es no. Es decir, esta junta también está polarizada. Opa, esta junta también está polarizada en directa. Y cuando esto sucedía, estábamos en la región de saturación. Y eso nos daría los 2 puntos que nos hacen falta para tener 2, 4, 6, 8, 10 puntos. En la sección C nos dicen, ¿qué haría usted o qué se necesita hacer para, con esta resistencia y un beta de 100, volver a la zona activa directa? Entonces, básicamente, vamos... Oh, oh. Yo creo que voy a parar ya porque estoy forzando mucho. No, no, sigamos, sigamos, sigamos. Bien. ¿Qué tenemos que hacer para que nuestro circuito vuelva a la zona activa directa? Básicamente, debemos de hacer que esto sea verdad. Es decir, que V colector base sea menor o igual a 0.4, o si lo hicieron de esta otra forma, también está correcto que VC sea menor que VB. Ajá, ya sabíamos, porque aquí tienen que caer 0.7 voltios, sabemos que VB es igual a 9.3 voltios, lo que nos deja dos opciones. Básicamente, que VC sea menor o igual a 9.3 más 0.4, que eso sería 9.7, o que VC sea menor o igual a 9.3 voltios. Muy bien. Como ya tenemos nuestra resistencia, deberíamos de calcular una corriente de colector tal que tengamos un voltaje de esto o de esto. Para, para este caso sería VC dividido entre RC, que sería igual a 9.7 dividido entre 1. ¿Qué era lo que habíamos calculado? Perdón. Vamos a ver. 0.75K. Y eso nos da una corriente de colector de al menos 9.023 miliamperios en el límite. Para este caso, si hacemos este mismo cálculo, nos va a dar un IC de 86.51. Ay, perdón. VC igual a 8,61 miliamperios aproximadamente. Cuando tenemos IC, ¿verdad? Podemos calcular IB como IC dividido entre A. IC dividido entre beta, ¿verdad? Y entonces podríamos calcular para este o para este, no importa. Y, vamos a ver, digamos que teníamos en este caso un IB de 90 microamperios, estoy redondeando, y aquí teníamos un IB de 86.5 microamperios. Y ahora sí, RB nuevo va a ser simplemente VB dividido entre IB, ¿verdad? En ambos casos, que para este caso sería más o menos 103.06K, y para este otro caso sería 107.K ohms, ¿verdad? Perdón. 107.5K ohms. Ahora, ¿esta es la única respuesta correcta? No. ¿Qué pasa si seleccionamos en lugar de 9.7 un voltaje VC igual a 5 voltios? ¿Cumplimos con esto? Sí, cumplimos con esto, sí. Entonces ahora esto va a ser 5 voltios y ya ahora nuestra corriente va a ser menor, lo que va a implicar que esto va a aumentar esta resistencia, ¿verdad? Entonces, cualquier valor que ustedes hubiesen puesto de VC
para hacer este cálculo menor a los 9.7 si tomaron esta dirección o menor a 9.3 si tomaron esta otra, cualquier valor, 1 voltio, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9.1, 9.2, 9.2, perdón, 9.2, 9.2, 9, les hubiese dado una respuesta correcta. Y con esto, con este análisis, se obtienen los 5 puntos para un total de 25 del problema 1. Muy bien. Voy a reiniciar. Voy a tratar de reiniciar mi compu porque está muy lenta y ya regreso con el ejercicio número 2.